Guinea Española, hoy Guinea Ecuatorial, fue una colonia africana de España al igual que el Protectorado Español de Marruecos, IFNI y el Sáhara Español, localizada en el Golfo de Guinea y que se convirtió en el Estado independiente el 12 de octubre de 1968. Los españoles obtuvieron los primeros territorios en esta zona por el Tratado del Pardo de 1778. Guinea Española se formó a partir de la colonia de Río Muni, la isla de Fernando Po, la isla de El Obeid Chico, Annobón y Corisco y otras islas adyacentes. La colonia tuvo vigencia entre 1843 y 1968. Fue reunificada administrativamente en 1926, convirtiéndose en Guinea Española. El explorador portugués Fernando Po es considerado el primer europeo en pisar la isla de Bioko en 1472 y aunque la llamó Formosa, acabó siendo conocida por su nombre, la isla de Fernando Po. Las islas de Fernando Po y Annobón fueron puestas bajo la soberanía portuguesa en 1474, país que ya controlaba en la zona la isla de Santo Tomé y Príncipe. En 1641, la holandesa Compañía de las Indias estableció puestos de comercio en la isla de Fernando Po, centralizando desde allí temporalmente el comercio de los esclavos del Golfo de Guinea. Si bien los portugueses en 1648 sustituyeron la compañía neerlandesa por una propia dedicada al mismo comercio y establecida en Corisco. Portugal mantuvo su control hasta 1777, cuando la isla y los derechos del comercio sobre la costa continental entre los ríos Níger y Uruguay fueron cedidos a España por el Tratado de San Ildefonso de 1777 y por el Tratado del Pardo de 1778 entre la reina María I de Portugal y el rey Carlos III de España. La primera presencia española en Guinea Ecuatorial. El 17 de abril de 1778 salen de Montevideo 2 fragatas y un paquetebote con tropas españolas y artillería para tomar la posición de Fernando Po y Annobón. Tras varios retrasos, el 17 de octubre se formaliza la toma de posición de Fernando Po en la propia isla ante las autoridades portuguesas. El 19 de noviembre se hizo lo mismo en Annobón. El 9 de diciembre de 1779 desembarca la expedición española, fundando Concepción en Fernando Po, para establecerse definitivamente y ponerla bajo la jurisdicción del nuevo virreinato del Río de la Plata. El 24 de septiembre de 1780, ante la falta de apoyos de la metrópoli, las enfermedades y la hostilidad de los nativos, se produce un motín en la colonia. Los rebeldes apresan a la máxima autoridad, el teniente coronel Primo de Rivera, pasando el mando al segundo sargento Martín. El nuevo jefe evacuó la colonia dirigiendo a los supervivientes a Santo Tomé, donde fue apresado por los portugueses y que restituyeron al teniente coronel Primo de Rivera en su cargo. Tras conocer que Concepción había sido arrasada por los nativos y tras un ataque de los ingleses en Santo Tomé, los españoles decidieron regresar a Montevideo abandonando la isla. Gracias a esto y pese a la soberanía formal española sobre la isla, de 1827 a 1843 el Imperio Británico estableció la presencia en la isla de Fernando Po con el pretexto de combatir la trata de esclavos, fundando Port Clarence, hoy Malabo, y San Carlos. Sin embargo, el tráfico de esclavos continuó con la presencia británica. Provincia Española de Guinea, 1843-1968. En 1843, Juan José Lerena volvió a establecer la presencia española en Malabo para afianzar los derechos de España. En 1858 llegó el primer gobernador español, Carlos de Chacón de Michelena. La porción continental, hoy Río Muni, se convirtió en protectorado en 1885 y en la colonia en 1900, año en el que un tratado firmado en París determinó los límites del territorio reconocido a España. Ambos territorios, insular y continental, fueron unidos en 1926 como la colonia de Guinea Española, con la capital en Santa Isabel, hoy Malabo, en la isla de Bioko. Sin embargo, España carecía de la riqueza y el interés necesario para desarrollar una infraestructura económica importante durante la primera mitad del siglo XX.
No obstante, España desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con miles de trabajadores nigerianos importados como braceros. Al proclamarse la independencia en 1968, fundamentalmente como resultado de este sistema, Guinea Ecuatorial tenía uno de los mayores ingresos per cápita de África. España también ayudó a Guinea Ecuatorial que consiguiera una de las mayores tasas de alfabetización del continente, así como una notable red de instalaciones sanitarias. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, en la que España se declaró neutral, Río Muni estaba totalmente rodeada por la colonia alemana de Camerún y no muy lejos del África ecuatorial francesa, de manera que cuando empezaron los combates entre las tropas coloniales, hubo miedo por la parte de las autoridades españolas de que esos combates se trasladaran a Río Muni. Para solucionar el problema, el gobernador de aquel entonces, Ángel Barrera, hizo instalar 4 puestos militares, uno en Mibonde, otro en Micoamisio, en Mongomo y Ebibiín, muy simples, sin emisora de radio o ametralladoras y con muy pocos soldados, pero que fueron suficientes para mostrar los límites simbólicos de la soberanía española y cumplieron su función, evitando la extensión de la guerra hacia la Guinea continental. Posteriormente, esas bases se convirtieron en foco de crecimiento comercial y desde allí se lanzaron ataques contra los Fang que resistían la colonización. El 30 de diciembre de 1916, España envió una compañía expedicionaria de infantería de marina para hacerse cargo de las tropas alemanas que procedentes de Camerún se habían internado en la Guinea española huyendo de la presión británica. El grueso volvió en 1917, quedándose oficialmente junto a los internados hasta que se acabó la guerra. En 1918, y con el conflicto mundial a punto de finalizar, ocurrió una rebelión indígena en el interior de Río Muni, que fue reprimida por las tropas coloniales españolas. No obstante, los conflictos armados que a menudo rebasaban la frontera de la colonia convencieron a las autoridades para empezar una verdadera colonización del territorio. Al término de la Gran Guerra, comenzarían a establecerse misiones, plantaciones y puestos militares a lo largo del interior del territorio guineano, mientras se lanzaban expediciones para someter a las tribus. Con motivo del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en España, la colonia permanece fiel al gobierno republicano. No será hasta el 18 y el 19 de septiembre que la Guardia Colonial se rebele y tome el control de la isla de Fernando Po. Sin embargo, la parte continental bata permanecerá fiel al gobierno hasta que un desembarco del 14 de octubre pone el territorio en manos de los sublevados. En 1956, los territorios se organizaron como provincias del Golfo de Guinea y en 1959 los territorios españoles del Golfo de Guinea adquirieron el estatus de provincias españolas, sumándose al resto de provincias metropolitanas. El territorio se dividió en 2 provincias, Fernando Po y Río Muni, y se denominó Región Ecuatorial Española. Como tal región, fue regida por un gobernador general ejerciendo todos los poderes civiles y militares. Las primeras elecciones locales se celebraron en 1960 y se eligieron los primeros procuradores en cortes ecuatoguineanos. En septiembre de 1960 quedaron constituidas la Diputación Provincial de Fernando Po y la Diputación Provincial de Río Muni. La autonomía de 1964 a 1968 e independencia de 1968. Bajo la Ley Básica de diciembre de 1963, las 2 provincias fueron reunificadas como Guinea Ecuatorial y dotadas de una limitada autonomía, con órganos comunes a todo el territorio, entre ellos un cuerpo legislativo y organismos propios de cada provincia. Aunque el comisionado general nombrado por el gobierno español tenía amplios poderes, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial tenía considerable iniciativa para formular leyes y regulaciones. Se constituyó un consejo de gobierno autónomo presidido por Bonifacio Ndedu. Con posterioridad, se formó una comisión constituyente que produjo una ley electoral y un borrador constitucional. El referéndum constitucional de Guinea Ecuatorial se produjo el 11 de agosto de 1968 bajo la supervisión de un equipo de observadores de las Naciones Unidas. Un 63% de electos
votó a favor de la Constitución que preveía un gobierno con una Asamblea General y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente. Las primeras elecciones de la región creada, Guinea Ecuatorial, dieron la victoria a Francisco Macías Nguema, tras lo que se produjo la independencia de Guinea Ecuatorial. Macías gobernó de manera dictatorial hasta que fue depuesto por el presidente actual Teodoro Obiang el 3 de agosto de 1979. La población de la Guinea Española. Durante el periodo colonial, la población estaba estratificada en peninsulares, blancos cuya migración estaba regulada por el gobierno, emancipados, población negra similar a los blancos con educación cristiana española, a unos descendientes de esclavos liberados enviados de Cuba, deportados o libres en el siglo XIX. También se incluían los mulatos reconocidos por sus padres blancos. Constituían una pequeña minoría y que podían comprar aceite de oliva, pan de trigo y bebidas alcohólicas. Y además tenían derecho a beber en público y en los mismos bares que los blancos y tener propiedades. Los requisitos para acceder a este grupo social incluían ser monógamo, ser bien visto por la iglesia o las autoridades locales, siendo necesario presentar un certificado de buena conducta religiosa, tener una buena educación y tener título académico o educación formal, saber leer y escribir. El órgano encargado de conceder o revocar el estatus de emancipado era el patronato de indígenas, individuos de color bajo patronato. La mayoría de la población indígena, generalmente los bantúes, no tenían propiedades y podían ser obligados a trabajar. Se incluían los mulatos no reconocidos por sus padres. También trabajadores africanos procedentes de Nigeria o Camerún y personas de diversos orígenes. Este sistema de estratificación social fue establecido en 1944 y desapareció en 1964 con la entrada en vigor de la autonomía.